Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. A la muerte de Ezequías lo sucedió en el trono su hijo Manasés. Reinó 55 años, entre los años 695 y 642 a.C. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 18. Hizo lo malo en los ojos de Jehová. Comenzó a reinar a los 12 años, es decir, nació a los 15 años de la vida extendida de Ezequías. Manasés influyó en los habitantes de Judá, y la conducta de ellos fue peor que la que tenían los habitantes de Canaán, que Jehová destruyó durante la conquista de la tierra por mano de Josué. Dios envió a sus mensajeros para advertir del mal camino que estaban llevando, pero ni Manasés ni el pueblo prestaron atención a las advertencias. Entonces Jehová lo entregó a los generales asirios, quienes lo llevaron prisionero a Babilonia. En Babilonia Manasés recapacitó y se humilló ante Dios, oró y él lo perdonó, y retornó a Jerusalén a su reino. Demolió los altares que deshonraban el templo y reparó el altar para ofrecer los sacrificios conforme a la ley de Moisés. Intentó hacer recapacitar al pueblo para que volvieran de los malos caminos a los que él lo había llevado, pero el pueblo siguió con sus malas prácticas. A su muerte fue sucedido en el trono por su hijo Amón. Reinó 2 años, 942 y 640 a.C. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 19 al 26. Repitió la conducta inicial de su padre y fue más allá en su vida de pecado. Nunca se humilló ante Jehová. Fue asesinado por sus sirvientes. El pueblo dio muerte a los asesinos y pusieron por rey a Josías, hijo de Amón. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículos del 3 al 9. Un buen nivel espiritual hoy no nos asegura el de mañana. Ezequías se esmeró en que el pueblo fuera formado en los caminos de Jehová. Mientras él vivió podemos pensar que fue un objetivo logrado. Sin embargo, con el ascenso de Manasés al trono, esa comunión con Jehová se descuidó y el pueblo volvió a su idolatría. El corazón del hombre no solo es débil, sino que desde Génesis capítulo 3, su corazón está inclinado al mal. Génesis capítulo 6, versículo 5, Jeremías capítulo 4, versículo 14. Basta descuidarnos un poco y lo más probable es que nuestra conducta se deslice hacia el pecado. Manasés puso ante el pueblo todas las facilidades para que se desviaran del camino correcto y no tardaron en caer. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 31. Aferrémonos al Señor y dejémonos guiar por Él. Cualquier distracción que nos impulse a quitar nuestra mirada del Señor es un peligro de desviación del camino correcto. Versículos 3 a 9. El inconverso, cuando se deja llevar por su espiral de pecado, cada vez va cayendo más profundo en su impiedad. La conducta de Manasés fue la de un falso maestro, guiando al despeñadero a su pueblo. Pedro lo ilustra así: les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 22. Jeremías ilustra la conducta de Manasés de esta forma: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores les hicieron errar, por los montes la descarriaron. Jeremías capítulo 50 versículo 6. Los reyes en Judá eran los responsables de guiar al pueblo a los caminos de Dios. Los profetas los asemejan a los pastores de ovejas y los responsabilizan por la dirección de la vida del pueblo. Hoy el Señor ha puesto pastores en las congregaciones. Oremos para que sean pastores que guíen con sabiduría y temor de Dios a las congregaciones por los caminos de Dios. Versículo 5. El cronista vuelve su mirada a Deuteronomio capítulo 4 versículo 19, al registrar que Manasés levantó altares a todo ejército de los cielos. Recordemos que todos los escritores del Antiguo Testamento posteriores a Moisés vuelven su mirada al Pentateuco para pesar los caminos del pueblo. En este caso, los cultos apóstatas establecidos por Manasés claramente fueron copiados de los cultos asirios, babilónicos. Le daban gran importancia a la astrología. El diablo es astuto para generar fascinación por cultos falsos que distraen y alejan a los seres humanos de los caminos de Dios. Muchos cultos lo reviste de Biblia,
como lo hacen el carismático, el evangelio de la prosperidad, los movimientos de fe, etc., que hablan usando la Biblia pero estando absolutamente lejos del mensaje correcto. Versículos 11 al 12. Qué maravilloso es gozar de la misericordia de Dios en nuestro favor. Si algo pensamos que merecía Manasés era que sufriera consciente su cautiverio en Babilonia. Sin embargo, esperando eso, nos encontramos con un hombre destruido interiormente que recapacita, cual hijo pródigo y humillado ante Dios eleva su oración a él, y la misericordia de Dios se alza sobre el pecador y lo toma en sus brazos para restituirlo. Si Dios actuó así con Manasés, podemos ver que hay esperanza también para nosotros. Dios es inmutable y como actuó con Manasés, lo hará con nosotros. Si acudimos en humildad por su perdón y arrepentirnos por haber ofendido su santidad y le confesamos nuestros pecados. Versículos 13 al 15. La bondad de Dios concede una segunda oportunidad al pecador penitente que se vuelve a Él. ¡Qué gran Dios temeroso! Versículos 13 al 15. La bondad de Dios concede una segunda oportunidad al pecador penitente que se vuelve a Él. ¡Qué gran Dios temeroso! Pudiendo condenarnos a causa de nuestras infidelidades, está pronto a brindar una segunda oportunidad a los que recapacitando reconocen su pecado y lo confiesan y vuelven al Señor con un firme propósito de ponerse bajo la protección divina. Manasés tuvo una segunda oportunidad, Jonás la tuvo, y nosotros, si nos hemos apartado de los caminos del Señor, también la podremos tener. Dependerá de nuestro reconocimiento de que hemos pecado y buscar el rostro del Señor. Dijo Jehová: si te convirtieres, yo te responderé y delante de mí estarás. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Versículo 22. El ejemplo de tipo de vida que los hijos ven en sus padres, con el tiempo puede llevar a ser un tremendo dolor para los padres. El ejemplo de la conducta extraviada de Manasés fue el que vieron sus hijos pequeños, fue por lo que este padre traspasó a sus hijos, y las consecuencias fueron fatales. Amón nunca se humilló delante de Jehová, nunca se humilló Manasés a su padre, antes aumentó el pecado. Hemos conocido padres que en su juventud vivieron el cristianismo con tibieza y lejanía de la comunión del Señor y de la congregación. Ser enfrentados por sus hijos ya adultos, enrostrándoles que cuando jóvenes les gustó vivir la vida, déjame hacerlo a mí ahora. No corramos este riesgo. No hay nada mejor que el creyente pueda vivir en felicidad con Dios.